Buenas tardes, tengan todos. El día de hoy vamos a continuar con las clases de este curso para el examen de admisión y vamos a estar continuando con las preguntas de los ejemplos que son tanto de matemática como de razonamiento verbal. Vamos a revisar las preguntas de las clases 6 y 7 que teníamos pendientes desde hace tiempo. Y también antes de dar inicio tenía que decirles que subí un video donde resuelvo 10 problemas para el examen de admisión. Yo se los mandé anoche por correo. Entonces, si ustedes quisieran ver esos ejemplos con su resolución, ¿verdad? En poco tiempo, o sea, más o menos en 15 minutos, son 10 problemas variados, entonces pueden ir a verlos como un material complementario, opcional para ustedes, para que lo consulten cuando sientan la necesidad para tener algún repaso extra. Entonces, nada más eso. Y vamos a continuar desde la pregunta donde nos habíamos quedado. La vez pasada habíamos terminado en esta pregunta, la número 27. Y ahora vamos a continuar. Vamos a empezar con esta pregunta que es nada más de encontrar cuál de todas estas opciones es posible. Y lo que dice el enunciado es que Mirta, Oscar y Gloria son estudiantes universitarios. Gloria ganó 50 créditos más que Oscar, Oscar ganó el triple de créditos que Mirta y sabemos que entre los tres han ganado más de 78 créditos, pero menos de 99. Entonces, a partir de esto, tenemos que ver cuál de las 5 opciones es posible. Entonces, ustedes pueden hacer el cálculo de cada una, ir probando y hallar a partir de eso cuál de todas esas es la única posibilidad que puede ocurrir con certeza. Entonces, les voy a dar 3 minutos a partir de ahora para que lo piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Y entonces para resolver esta pregunta lo que hacemos es ir viendo cada una de las opciones, ¿verdad? Entonces, yo pongo aquí qué es lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos que Gloria lleva 50 créditos más que Oscar y Oscar lleva el triple que Mirta. Y sabemos que llevan más de 78 créditos, pero menos de 99. De ahí nada más tenemos que probar cada respuesta para ver cuál se acopla a esas premisas que nos están dando. Entonces, tenemos que Mirta, con 7 créditos, es la primera premisa. Entonces, Oscar tiene 21, ahora va a tener el triple que eso, y Gloria tendría 50 más que 21, tendría 71. Juntos tendrían 99, así que esto no es posible porque nos dice que tienen menos de eso. Entonces descartamos la opción A. La opción B dice que Oscar tiene 12 créditos. Entonces, Mirta llevaría un tercio de eso, que serían 4 créditos, y Gloria llevaría 62 créditos. Juntos tendrían 78, así que tampoco es posible. Si Oscar tuviera 15 créditos, Mirta tendría 5, ¿verdad? Y Gloria tendría 65. Juntos tendrían 85, y eso es posible, ¿verdad? Porque está entre 78 y 99. Entonces la opción C es una posible y esa es la respuesta correcta. Seguimos revisando las otras opciones. La opción D dice Gloria con 59 créditos. Tendríamos entonces que Oscar tendría 9 y Mirta tendría 3. Sumarían 71. Así que no, porque sabemos que tienen más de 78. Y la opción E dice que Oscar y Mirta juntos ganaron 44 créditos más que Gloria. Y entonces, para que ocurra la E, Mirta dio ganar 94 créditos, por lo que juntos se pasarían de 99. Entonces, esto es imposible. Así que la opción correcta es la opción C. Ahora vamos con la siguiente pregunta que dice, observe la siguiente información con respecto a la esperanza de vida de algunos países. Entonces tenemos la esperanza de vida en varios países, ¿verdad? Tenemos España, Honduras, Irlanda, Jamaica, Marruecos, Portugal y Tanzania. Y el promedio de esperanza en cada uno de ellos. Entonces, de acuerdo con la información anterior, si M representa el valor máximo, S representa el valor mínimo, R el valor más frecuente y P el valor promedio, ¿cuál de las siguientes opciones representa el orden correcto? M, R, P y S. Entonces, 3 minutos para que piensen esta pregunta y escriben cuál creen que es la respuesta correcta y ahorita lo revisamos.
Y entonces lo que tenemos que hacer aquí es identificar cada una de las letras que nos están diciendo. Ahora tenemos que hallar cuál es el valor máximo, el valor mínimo, el más frecuente y el valor promedio. Entonces, el valor máximo es el valor más alto, ¿verdad? El valor más alto en este caso es 84,1. El valor mínimo es 63,9. El valor más frecuente es 76,2. Vamos, ¿qué parece? Una vez, dos veces y tres veces, para ese que aparece más veces. Entonces, por eso es el valor más frecuente. Y el promedio es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos que tenemos. Y la suma de todos estos datos da 539,6 y eso lo dividimos entre 7, ¿verdad? Porque tenemos 7 países. Entonces, el promedio es igual a 77,09. Y entonces lo que hallamos es que S es menor que R, que es menor que P, y es menor que M. Entonces, la respuesta correcta es la opción 3. ¿Verdad? Aquí lo único que están evaluando es que ustedes sepan cómo trabajar con promedio, sepan cómo identificar el valor más frecuente, el mínimo y el máximo, y a partir de eso sepan cómo ordenarlos de menor a mayor, ¿verdad? Pero después de ahí no hay nada del otro mundo. Entonces, vamos ahora con la siguiente pregunta, que es leer todo este diagrama que tenemos y a partir de eso identificar cuáles son las respuestas correctas. Entonces, les voy a dar unos 6 minutos para que lo lean, lo piensen y escriba aquí en el chat cuáles son las tres respuestas a las tres preguntas, trate en orden, que piensan ustedes que son las correctas. Entonces, 6 minutos a partir de ahora.
creo, ¿verdad? Uy, Ok, entonces, la pregunta 66 que tenemos con respecto a ese texto es que si yo tengo información que es insuficiente, ¿cuál sería uno de los pasos que faltaría en el proceso de elaboración? Es decir, ¿cuál es el paso que tiene que ir aquí? Entonces, revisemos las opciones. La opción uno dice cambiar el tema. Ya el tema está definido, ¿verdad? En ninguna parte se nos indica que se tenga que cambiar, porque si no, aquí habría una flecha que nos señale hacia aquí arriba donde dice definir el tema. Así que esa opción es incorrecta. La 2 nos dice que tenemos que buscar otras fuentes. Esa es una opción que parece correcta, ¿verdad? Entonces, buscamos otras fuentes y nos damos cuenta de si en esas otras fuentes la información es relevante. Si la información es relevante, ya podemos conseguir, sí, podemos seguir con nuestro proceso de investigación. Luego, la, la 3 nos dice descartar la información y vemos que si pusiéramos aquí descartar la información estaría descartada y después nos dirían que si es relevante. Entonces no podemos descartar algo y después preguntarnos si es relevante, ¿verdad? Eso no tiene sentido lógico. Y por último nos dice esquematizar la información. ¿Y por qué esquematizaríamos algo si no es suficiente, ¿verdad? Si esquematizamos algo es porque ya tenemos todo lo que necesitamos. Por lo que la opción 4 también es incorrecta y la única que tiene sentido a partir de todo lo que nos están dando es la opción 2, que cuando tengo información que es insuficiente, lo que hago es buscar otras fuentes para poder tener más de dónde agarrar, por decirlo de alguna forma. Ahora veamos la opción, bueno, la pregunta 67, perdón. Y dice, si usted cuenta con la información necesaria para redactar su trabajo final, ¿cuál sería el siguiente paso? Entonces, ¿tengo suficiente información? Sí. Y ahora tengo que ver qué hago. Entonces, cuando ya tengo la suficiente información, no necesito ampliarla, ¿verdad? Porque ya tengo suficiente, porque tendría que ampliar algo que ya es suficiente. No la tengo que verificar porque ya sé que es información relevante, ¿verdad? Ya aquí la estoy verificando antes. Sintetizar podría ser sinónimo de resumir y la vamos a resumir en el siguiente paso. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora con la información es organizarla para después poderla resumir de una forma coherente. Así que la respuesta correcta es la opción 4 que dice organizar. Ahora veamos la pregunta 68, que lo que nos dice es cuál es un factor determinante para avanzar en el proceso de investigación, es decir, algo que es crucial para poder investigar o investigar, ¿verdad? Algo que nos determina todo el proceso. Entonces, la opción uno nos dice el uso de base de datos. En ninguna parte se habla aquí de base de datos necesariamente. Entonces descartamos la opción uno. La opción 2 dice la extensión de la bibliografía. En ningún momento se habla acerca de la extensión que tiene que tener la bibliografía, entonces descartamos esa parte. Y la 3 nos dice la pertinencia de la información. Vemos aquí hay un ciclo, ¿verdad? Aquí arriba. Si yo no tengo suficiente información, yo no puedo seguir con el proceso de investigación, ¿verdad? Tengo que buscar otras fuentes y asegurarme de que esa información sea relevante.
Entonces, la pertinencia de la información es un factor determinante dentro de todo el proceso para hacer una investigación con respecto a un tema específico. Entonces, la opción 3 es la respuesta correcta. Y la última opción dice la diversidad de las fuentes de información. ¿Verdad? Yo necesito tener varias fuentes, pero eso no significa que las fuentes tengan que ser diversas, ¿verdad? Que tengan que tocar temas diferentes. Pueden ser muchas fuentes que hablen sobre un solo tema y eso me da mi información relevante y no necesariamente tienen que ser de temas muy distintos, ¿verdad? Porque en ninguna parte se está mencionando eso. Entonces, la opción 4 también queda descartada y la respuesta correcta es la 3. Entonces, las respuestas serían 2, 4 y 3. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que lo que nos dice es, considere la siguiente secuencia de figuras. Entonces, tenemos esas figuras y nos preguntan cuál es la figura que está en la posición número 99. Entonces, les voy a dar 4 minutos para que piensen y escriban cuál piensan que es la respuesta correcta.
Sí, esas preguntas son muy comunes en los exámenes de admisión y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de qué patrón es el que tiene la secuencia y cada cuánto se va repitiendo. Entonces, lo que yo les pongo aquí a la derecha arriba es que cuando ustedes les preguntan cuál figura va en una determinada posición de una secuencia, tienen que hacer tres cosas. Primero, ver la cantidad de elementos de la asociación. En este caso, esa asociación tiene nada más cuatro elementos, ¿verdad? Porque dense cuenta que aquí tenemos uno, 2, 3, 4 y aquí se vuelve a repetir, ¿verdad? La figura 5 es la misma figura uno. Entonces, en realidad la asociación nada más tiene cuatro elementos y se repite cada cuatro veces. Luego, tienen que ver a partir de lo anterior, lo que ya les dije, ¿verdad? Que se repite cada X veces y en este caso se repite cada cuatro. Luego, hacemos una división de la posición que nos están pidiendo entre la frecuencia con que se repite la asociación. Eso nos indicará qué figura va en ese lugar. Entonces, en este caso sería una división de 99 entre 4, ¿verdad? Porque 99 es la posición que nos están pidiendo y 4 es la frecuencia con que se repite, ¿verdad? Cada 4 veces se empieza a repetir. Entonces, para este problema es dividir 99 entre 4 y eso se hace de la siguiente forma. Hacemos la línea, ¿verdad? Como si fuera una división en la escuela y hacemos nada más la división, ¿verdad? 99 dividido entre 4. Entonces, 4 por 24 es igual a 96, ¿verdad? Es el número que más se acerca por abajo a 99. Entonces, aquí es muy importante que nos demos cuenta de qué es lo que nos está diciendo cada parte de esta división. 24 es el cociente. El cociente lo que nos dice es cuántas veces se ha repetido la secuencia. Entonces, en la posición 99 la secuencia se ha repetido por completo 24 veces. Y después de esas 24 veces que se ha repetido, han pasado tres posiciones. Entonces, si tuviéramos aquí un cero, estaríamos justo en la posición 4, ¿verdad? Que sería esta. Esta es la posición cero. Y después esta sería la posición uno, posición 2 y posición 3. Entonces, este 3 son las posiciones que han pasado. Entonces, han pasado tres posiciones y estaría entonces en la figura 3. Entonces, la figura 3 es la figura que está en la posición número 99 y tendríamos que buscar entonces cuál es la figura 3, que en este caso es la opción 3 de la pregunta. Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Verdad? Aquí nada más lo importante es saber cómo aplicar la división, darse cuenta que esta quinta figura no es parte de la secuencia porque más bien aquí se está repitiendo, ¿verdad? Eso es un truco para que ustedes se confundan. Y con que ustedes agarren este 4 y a 99 lo dividen entre 4 y sepan identificar que esto es las veces que se ha repetido la secuencia y esta es la posición en la que se está después de esas 24 veces, ya el problema sale casi que por sí solo. Y con eso llegan a que la respuesta es la figura número 3. De igual forma, para comprobar si ustedes entendieron todo esto, vamos a ver otra pregunta que es idéntica, nada más que ahora es con letras y números. Entonces, dada la siguiente secuencia, X, Y, Z, 5, 5, lo que sigue, la letra o el número que se encuentra en la posición 2011 corresponde a, y tenemos las cinco opciones. Entonces, igual que antes, les voy a dar ahora 4 minutos para que ustedes piensen y apliquen el método que vimos para la pregunta anterior y así logren resolver esta pregunta. Entonces, 4 minutos a partir de ahora.
Bueno, entonces vamos otra vez con esta pregunta y lo que tenemos es esta secuencia, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuántos elementos tiene la secuencia para hallar cada cuánto se repite. Entonces tenemos que esta secuencia es X, Y, Z, 5, 5, X, Y, 5, X, Y, Z, 5, 5. Vemos que aquí lo que está pasando es que se está volviendo a repetir, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que ver cuántos elementos tiene la secuencia. La secuencia tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Entonces, se repite cada 8 y lo que tendríamos que hacer entonces es dividir 2011 entre 8, calcular cuánto es el residuo y calcular cuánto es el cociente. El cociente nos indicaría las veces que se ha repetido la secuencia y el residuo la cantidad de veces que ha ocurrido después de esa última vez que se repitió. Entonces, tenemos esto ahora. Aquí hay un error, aquí no es 2551, aquí es 251. Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se hace todo ese proceso? Tenemos 2011 dividido entre 8. Si nosotros hacemos eso de un solo, ¿verdad? Podemos llegar a decir que 2011 entre 8 es 251 y algunas comas. Entonces, 8 por 251 es igual a 2008. El resto es lo que falta para llegar a 2011. Entonces, como 8 por 251 es igual a 2008, 2011 menos 2008 es igual a 3. Entonces, el residuo es igual a 3. Y eso lo que nos indica es la posición en la que estamos. Entonces, estamos en la posición 3 y la posición 3 sería X es posición 1, Y es posición 2, Z es posición 3. Entonces, la respuesta es la opción C. Pero si nosotros no pudiéramos hacer así el cálculo directo de que 8 por 251 es igual a 2008, que es lo que es más cercano a 2011, empezamos a hacerlo así, ¿verdad? A mano, y agarramos el primer número de estos que sea mayor a 8. En este caso, el que es mayor a 8 es 2 y 0 porque es 20. Entonces, como 20 es mayor a 8, hacemos 20, 20 entre 8 y el único número al que podemos, por el que podemos multiplicar el 8 sin pasarnos de 20 y estando lo más cerca de él es 8 por 4, porque 8 por 4 es 16, ¿verdad? Entonces, 20, no, perdón, 8 por 2, me equivoqué, sería 8 por 2, 16. Entonces, 20 menos 16 es igual a 4, entonces ponemos el 4 aquí y bajamos el 1. Entonces ya ahora tenemos 41 y tenemos que ver por qué número multiplicamos el 8 para acercarnos a 41, pero sin pasarnos de él. Entonces, 8 por 5 es igual a 40. Y me falta 1 para llegar a 41. 41 menos 40 es igual a 1. Entonces, ese 1 es el que ponemos aquí abajo. Y después, este 1 que nos faltaba poner, lo ponemos aquí. Entonces, tenemos que ver 8 multiplicado por qué número. Se acerca a 11, pero no se pasa de 11. Entonces, 8 por 1 es igual a 8. Entonces, por eso ponemos aquí un 1. Y 11 menos 8 es igual a 3. Entonces, 3 es lo que ponemos aquí. Y ya no hay ningún número por el que podamos multiplicar 8 que sea menor que 3, ¿verdad? Tendremos que multiplicarlo por 0 y tendremos que empezar a poner comas y ese tipo de cosas. Entonces, ya queda ahí. Aquí nada más nos importa la parte entera. Entonces, tenemos que el cociente es 251, que son las veces que se ha repetido toda la secuencia, y 3 es la cantidad de posiciones que han avanzado desde esa última vez que se repitió. Entonces, de las dos formas, ¿verdad? Si ustedes lo hacen directo, calculando el 251, o si lo hacen paso a paso, haciendo 20 entre 8 y después bajando los números que tenemos aquí, en teoría deberían llegar siempre a lo mismo y llegar siempre a que la respuesta es la opción C. De igual forma, seguramente la próxima clase les traiga más ejemplos de esto para que podamos seguir reforzando esta parte. Entonces, ahora vamos con la pregunta número 64 que nos dice, la suma de los primeros 2011 números pares es P, que es igual a 2 más 4 más 6 hasta llegar al número par 2011, y la suma de los primeros 2011 números impares es Q, que es 1 más 3 más 5 hasta llegar al número impar 2011. Entonces, tenemos que calcular cuál es la diferencia de P menos Q. Así que el consejo que yo les doy para resolver esta pregunta es que traten de encontrar un patrón.
un patrón que ocurre siempre, y una vez que ustedes hallan ese patrón que ocurre siempre cuando hacen una resta de esta forma, pueden estar seguros de cuál es la respuesta correcta sin necesidad de hacer todo el cálculo, ¿verdad? Vean que ese cálculo es muy grande. Entonces, cuando ustedes ven cálculos muy grandes, no tienen que hacerlo, tienen que buscar otra forma para intuir cuál es el resultado. Entonces, les voy a dar 4 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál piensan que es la respuesta correcta. Bueno, en esta pregunta tienen que calcular la suma de los primeros 2011 números pares y después restarle a eso la suma de los primeros 2011 números impares.
Entonces, para hallar esto, ustedes empiezan a hacer cálculos pequeños para ver si encuentran algún patrón a medida de que los van resolviendo. Entonces, por ejemplo, en la posición uno, ¿verdad? Pondríamos el primer número par y el primer número impar. Entonces, posición uno sería 2 menos uno. 2 menos uno es igual a uno. En la posición 2 tendríamos 2 más 4, ¿verdad? Los dos primeros números pares, menos 3 más uno, los dos primeros números impares. Entonces, 2 más 4 es igual a 6, menos 3 más uno es igual a 4. Y 6 menos 4 es igual a 2. Vean que la posición uno nos dio uno y la posición 2 nos dio 2. Entonces ahí vemos que algo está pasando, ¿verdad? Ahora vamos a la posición 3, donde tenemos 2 más 4 más 6, ¿verdad? Los tres primeros números pares, menos 5 más 3 más uno. Y si hacemos eso sería 2 más 4 es igual a 6, 6 más 6 es igual a 12, menos 5 más 3 es 8, más uno es igual a 9. Entonces, 12 menos 9 es igual a 3. Vemos que la posición 3 nos dio un 3. Y lo que aquí podemos identificar nosotros es que la posición de los números pares e impares que estemos restando va a ser el resultado que vamos a tener a la derecha. Entonces, como aquí nos están pidiendo los primeros 2011 números pares y la resta de los impares a eso que tenemos, sería la posición número 2011. Entonces, como vemos que la respuesta o el resultado de esa resta es el mismo que el de la posición, podemos estar seguros de que el resultado en la posición 2011 va a ser igual a 2011, sin necesidad de tener que hacer todo el cálculo, ¿verdad? Porque nosotros, ustedes, si quieren ampliarlo, pueden empezar a hacerlo, qué sé yo, con la posición 4, 5, 6, pero siempre van a tener el mismo resultado. Entonces, es importante que ustedes nada más se den cuenta de eso y puedan intuir cuál va a ser la respuesta a los 2011, ¿verdad? En la posición 2011 va a ser igual a 2011. Entonces aquí yo les pongo, ¿verdad? Notamos que siempre la resta de los primeros n números pares e impares da como resultado n. Entonces, P, que son los primeros 2011, va a dar 2011. Entonces, la respuesta correcta es la opción C, ¿verdad? Aquí con ese tipo de preguntas, cuando tienen cálculos muy grandes y ese tipo de cosas, tienen que hallar un patrón para poder resolverlo. Y una vez que ustedes tienen el patrón, ya la respuesta se les hace más intuitiva, ¿verdad? No tienen que perder tanto tiempo haciendo todo este cálculo, porque si no van a estar desperdiciando mucho tiempo el examen y esa no es la idea, ¿verdad? Entonces vamos ahora con lo siguiente. Esta pregunta es muy parecida a las disoluciones que vimos antes. De hecho, esta también está en el video que yo subí anoche. Entonces, si alguien vio el video, ya va a saber cuál es la respuesta y va a saber cuál es el método para resolverlo. Si alguien no lo vio, pues le voy a dar 2 minutos para que lo intente hacer y escriba cuál cree que es la respuesta correcta. Entonces, la fecha para entregar un informe fue originalmente el sábado 13 de junio, pero se cambió la fecha para 228 días después de la fecha original. ¿Qué día de la semana es la nueva fecha de entrega? Entonces, lo que yo les aconsejo para esta pregunta es que, aunque ustedes lo puedan hacer de otra forma, intenten hacerlo como vimos las sucesiones de antes, pensando en que una semana es una sucesión de 7 días diferentes. Y a partir de eso podrían llegar a cuál es la respuesta correcta. Entonces, 2 minutos a partir de ahora.
Bueno, entonces para resolver esta pregunta dividimos 228 entre 7 para ver cuántos días y semanas han pasado. Entonces, si lo queremos ver como una secuencia, pensamos en que 228 es la posición que queremos encontrar y 7 es la cantidad de posiciones que tiene la secuencia cada vez que se repite, ¿verdad? Entonces se repite cada 7 posiciones. Entonces, la posición que queremos es 228 y la cantidad de veces que se repite es 7 veces, ¿verdad? Entonces hacemos 228 y lo dividimos entre 7 y elaboramos el mismo proceso que habíamos hecho para las preguntas anteriores. Entonces 228 y entre 7, si ustedes hacen esto, yo aquí me salté los pasos, pero si ustedes lo empiezan a hacer poco a poco, tienen que llegar a que el resto es 4, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos 7 por 32 es igual a 224. Entonces, el resto o residuo, ¿verdad? Se le dice las dos formas. Si ustedes no se acuerdan cómo calcular el residuo, piensen en que el residuo es el resto. Entonces, surge de una resta. El residuo es restar lo que estamos dividiendo entre el resultado de la multiplicación por el número más cercano al que tenemos que llegar, ¿verdad? Que es 228. Entonces, como 7 por 32 es 224, que es el número más cercano a 228, hacemos la resta. 228 menos 224 nos da 4. Y lo que habíamos dicho, ¿verdad? 4 son las posiciones que han pasado después de las veces que se ha repetido la secuencia. En este caso, la secuencia son los 7 días de la semana. Entonces, han pasado 32 semanas y 4 días. Y si hoy es sábado y ha pasado una semana, la otra semana es sábado y 4 días después sería domingo, primer día, lunes, segundo día, martes, tercer día y miércoles, el cuarto día, ¿verdad? Aquí tomamos al sábado como la posición cero. Eso es muy importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Y entonces, resolviendo todo esto, llegamos a que la respuesta correcta es la opción B. Entonces, el día de la semana, que es la nueva fecha de entrega, es miércoles. Entonces, otra vez, ¿verdad? Lo único que tienen que saber hacer es la división y tomar el cociente como la cantidad de semanas que han pasado y el 4 como los días que han pasado después de sábado. Y con eso ya creo yo que pueden obtener la respuesta más fácilmente. Entonces vamos ahora con la siguiente pregunta que dice, el corazón del explorador posee dos características del hierro. Tenemos espacio y espacio. Entonces tenemos que identificar cuál de todas estas características pueden ser tanto del hierro como de una persona. Y a partir de eso, escribir cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Esa es como la clave, porque hay características de esas que no es, no es común decir que una persona las tiene. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
resolver esa pregunta tenemos que buscar cuáles son características que tiene el hierro y que a la vez son características que puede tener una persona. Entonces, la opción A nos dice que el corazón del explorador posee dos características del hierro: dureza y frialdad. El hierro se caracteriza por ser un material duro, ¿verdad? Entonces, una persona también puede ser dura. Así que la primera opción está correcta, ¿verdad? La primera opción de las dos palabras que tenemos. La segunda nos habla de frialdad. El hierro también es un material que por lo general es frío. Y una persona también puede ser fría, ¿verdad? El corazón de una persona puede ser frío. Entonces, la opción A tiene sentido. La dejamos ahí. Ahora vayamos con la opción B, que nos dice: el corazón del explorador posee dos características del hierro: solidez y rectitud. Solidez es una característica del hierro, pero no suena tanto como una característica que uno diría que tiene una persona, ¿verdad? Nosotros no decimos que aquella persona es muy sólida, porque eso no tiene sentido. Así que la opción B la descartamos por eso. La C dice tosquedad y fragilidad. Aquí el problema está en la segunda, ¿verdad? Que dice es fragilidad. El hierro no es un material frágil, por lo general es pesado, ¿verdad? Entonces, la C la descartamos por eso. Vemos la D, que nos hablan de abundancia y blandura. Otra vez, el hierro no es un material blando, sino que es duro. Entonces, la descartamos por eso. Y la E nos hablan de resistencia y durabilidad. El hierro es un material resistente y una persona puede ser resistente, todo bien. También el hierro es durable, ¿verdad? Dura bastante tiempo. Pero uno no dice que una persona es durable o que tiene durabilidad, eso es muy poco común. Entonces, como esta no es una característica que se le suele otorgar a las personas, descartamos la opción E. Y como ya descartamos cuatro opciones y solamente hay una que nos parece correcta, entonces esa es la opción correcta. Y la respuesta a esta pregunta es la A. Ahora veamos la pregunta número 25, que nos dice: el verdadero espacio corresponde al que preserva las vidas, no al que las, y tenemos después un espacio. Entonces, aquí el truco es buscar cuáles de todas estas cosas que tenemos solemos relacionar con preservar las vidas o salvarlas. Y a partir de eso, ver cuál es la opción que tiene más sentido. Entonces, 1 minuto y medio a partir de ahora para que intenten resolverlo y escriban cuál es la respuesta correcta. Esta pregunta, como dije, lo que teníamos que ver es una de las opciones donde hubiera algo que se caracterizara por intentar salvar vidas. Entonces,
Lo único de todo lo que tenemos aquí que solemos relacionar con salvar vidas es el heroísmo, ¿verdad? Que el heroísmo es una característica que tiene una persona que se dedica a cuidar a los demás. Entonces, una vez que nosotros identificamos eso, ya identificamos cuál es la respuesta correcta. Entonces, para esta pregunta, la respuesta correcta es la opción D, ¿verdad? Y lo que dice toda la frase es que el verdadero heroísmo corresponde al que preserva las vidas y no al que las destruye. Entonces, la D es la respuesta correcta. Ahora vamos a revisar las clases 6 y 7. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes escriban cuáles fueron las respuestas que pusieron en cada una de las preguntas que vamos a ir viendo. Entonces, primero tenemos la clase número 6. Y la primera pregunta es ese texto, ¿verdad? Y teníamos que identificar cuál de las siguientes no debilita la conclusión del director. Entonces les voy a dar 1 minuto y medio para que escriban cuál fue la respuesta que anotaron y después revisamos cuál es la correcta. Con esa pregunta lo que tenemos que hacer es ver cuál es de todas estas conclusiones que nos están poniendo algo que no debilita la conclusión del director. Entonces, lo que el director quiere decir esta, con ese texto es que después de la campaña publicitaria en Internet para la bebida Trix, el director de la agencia publicitaria que la llevó a cabo realizó una encuesta y encontró que Trix se vende más que la bebida Platón, que compite con ella. Y lo que él concluye a partir de eso es que la publicidad en Internet es más eficaz que la publicidad en otros medios de comunicación. Entonces, tenemos que ver cuál de los siguientes no debilita la conclusión. Vemos que la única que debilita a todo esto es pensar que durante la campaña publicitaria que hizo Trix no se publicitó a Platón en absoluto. Entonces, él, si ve que Platón no se publicitó en absoluto, no puede concluir que a partir de la publicidad que se hizo es que tuvo mejores ventas, ¿verdad? Porque bien puede haber sido que esto es a causa de que Platón no se publicitó. Entonces, la opción D es la que debilita la conclusión que él tiene, ya que si nos ponemos a ver las otras, ¿verdad? Tenemos la opción A que dice durante la campaña publicitaria en Internet se abarató el precio de Trix. Entonces, eso reforzaría lo que está diciendo el director, más bien. Entonces, más bien esto refuerza todo lo que él está diciendo. Entonces, la respuesta correcta es... Entonces, ahora vayamos con la siguiente. Esa espero que sí escriban las respuestas, ¿verdad? Porque estoy viendo que solamente Andrés está participando y eso es un problema, ¿verdad? Entonces, quiero que para esta
más de uno escriba cuál fue la respuesta que puso. Entonces, la pregunta número 2 dice, después de que Adriana y su amiga presenciaron por televisión el comunicado de uno de los ministros del gobierno, Sofía dijo, es como si hubiera dicho que va a romper el barril y a conservar su vino. Entonces, ¿cuál de los siguientes comunicados es el más adecuado a lo que se está refiriendo Adriana, ¿verdad? ¿Cuál de todos estos calza con lo que ella está diciendo, ¿verdad? Entonces, les voy a dar 2 minutos para que copien y escriban cuál fue la respuesta que pusieron. Para esta pregunta lo que tenemos que identificar es que lo que dice Sofía, que dice el ministro, es que va a pasar algo malo. Entonces, eso algo malo que va a pasar, ella lo dice como que se va a romper el barril, pero no se van a ver afectaciones porque se está conservando el vino. Entonces, tenemos que analizar cada uno de los discursos que dicen los ministros para ver cuál de esas es una afirmación que dice que va a pasar algo malo, pero que no se van a ver afectados. Entonces, lo que dice el ministro de Educación es que ciertamente el presupuesto de educación se reducirá. Eso es algo malo que va a pasar. Pero el nivel de la enseñanza no se verá afectado, es decir, todo va a seguir igual, que esto es como decir que van a conservar su vino aunque se rompa el barril. Entonces, la opción A es la respuesta correcta, porque si nosotros vemos la B, la C y la D, están hablando de cosas que no necesariamente son malas y tampoco hablan de que no vaya a haber afectaciones, ¿verdad? Por ejemplo, esta que dice, aceleraré la instalación de vías férreas a pesar de las dificultades técnicas. Aquí él no está diciendo que va a pasar algo malo. Si bien está hablando de dificultades técnicas, las dificultades técnicas ya están ocurriendo, no es algo que va a pasar a futuro. Luego, el ministro de Economía dice que el año próximo no se reducirán los impuestos, que eso es algo malo que va a pasar, pero no lo relaciona con algo que no se va a ver afectado, ¿verdad? Que es lo que está diciendo Sofía con esa frase. Y por último, el ministro de Defensa dice, a pesar de lo que dicen los comentaristas de temas militares, la profesionalidad de los comandantes ha aumentado. Aquí tampoco se está hablando de que algo malo vaya a pasar y tampoco se relaciona con algo que se está manteniendo intacto. Entonces, la opción A es la respuesta correcta. Y ahora vamos a revisar esta última pregunta y creo que con esta terminaríamos por hoy. Y para la próxima clase estaríamos continuando con la clase 6, revisando la clase 7 y también revisando el quiz que habíamos hecho hace un par de semanas. Entonces, lo que dice este texto es, la computadora personal que utilizo para escribir ese texto está compuesta aproximadamente de la misma cantidad de plástico, de oro, de silicona, de cobre y de otros metales que había en la computadora que utilizaba hace 5 años. El peso y la forma de los dos aparatos es bastante similar, pero mi computadora de hoy es 20 veces más potente que la anterior. Esta diferencia se origina en la inteligencia humana que reordena los materiales que están a su disposición de manera que sea posible obtener más de ellos. Esa es la historia del crecimiento económico en la modernidad. Entonces, según ese autor, ¿cuál es la historia del crecimiento económico en la modernidad? Así que tenemos que buscar una de todas estas que sintetice todo lo que dice el texto. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que pongan cuál fue la respuesta que pusieron.
Entonces, en esta pregunta lo que tenemos que identificar es algo que resuma todo lo que dice el texto. Opción A nos dice que la utilización más inteligente que hace el hombre de los recursos que se hallan a su disposición aumenta el rendimiento que se obtiene de estos. Entonces, vemos que la persona dice que la computadora que usa para escribir ese texto está compuesta de los mismos materiales que había en la computadora que utilizaba hace 5 años. El peso y la forma son similares, pero la computadora de hoy es 20 veces más potente que la anterior. Esta diferencia se origina en la inteligencia humana. Entonces, la opción A que dice la utilización más inteligente que hace el hombre de los recursos que se hallan a su disposición aumenta el rendimiento que se obtiene de estos. Es, en síntesis, lo que está diciendo este autor en todo el texto. Entonces, la opción A es la respuesta correcta. La opción B dice el permanente desarrollo de nuevas tecnologías posibilita la producción de materiales más variados. Vemos que los materiales de los que se están haciendo las computadoras son prácticamente los mismos, nada más que se están empleando de una manera diferente gracias a la inteligencia humana. Entonces, como no se están utilizando materiales más variados, la opción B es incorrecta. La opción C dice la computadora personal que el hombre desarrolló permite hacer cálculos a una velocidad y de una potencia inusitadas. En ninguna parte se está hablando de cálculos a una velocidad determinada o de una potencia inusitada. Entonces, como esto no se menciona en ninguna parte, la descartamos. Mientras que la opción D dice que la mejora de la inteligencia humana en la modernidad trae aparejado el crecimiento económico acelerado. Al final, nos dicen que esta es la historia del crecimiento económico en la modernidad, pero en ninguna parte se habla de que ese crecimiento económico sea acelerado. Entonces, como no se habla de la forma en la que es este crecimiento económico, nos dicen si es lento, si es acelerado. Como eso no está en el texto, no podemos decir que la opción D sea una respuesta correcta, ya que no es algo que concluimos a partir de lo que leímos. Entonces, la opción A es la respuesta a esta pregunta. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Para la próxima, como les dije, estaríamos revisando esto, lo que queda, y el quiz que les había hecho hace una semana o 2 semanas, no me acuerdo. Y pues nada más, muchas gracias por haber estado aquí, espero que les vaya bien y mucha suerte con todo.